A ver, nos escucháis bien, ¿no? Vamos a hablar los dos, entonces voy a hablar yo primero con este micrófono, luego... Sí, entonces nos vamos a presentar lo primero. Bueno, ya sabéis que está en la charla de TensorFlow 101, From Theory to Practice, y tenemos un gran reto que es en 40 minutos explicaros bastantes cosas de teoría sobre redes de neuronas y Deep Learning, así que esperamos que estéis bien despiertos. Y si no, pues bueno, luego tenéis el coffee break. Entonces, estad a tope, que vais a aprender mucho en esta charla. Yo soy... A ver si funciona esto. Igual me lo cargo y entonces tenemos un problema. No funciona, Moisés. Dale a eso, anda. Ya, sí, es que tienes que darle hacia abajo. No sé, voy a usar el portátil. ¿Cómo puedo mover esto? Aquí. ¿Quiénes somos? Vale, pues mi nombre es Nerea, yo soy estudiante de doctorado de la Carlos III y aunque el Deep Learning no es mi área de investigación, pues bueno, sí que me siento un poco atraída por el tema dado que está en tendencia. Pero bueno, yo ya os digo que trabajo en planificación automática multiagente y algo de robótica. ¿Y tú eres? Y a ver si se me oye a mí. Pues no. Ahora se me oye a mí. Y yo soy Moisés Martínez, soy doctor en Ciencia y Tecnología Informática por la Universidad Carlos III y actualmente trabajo en el King's College de Londres para la Agencia Espacial Europea, en robótica aplicando planificación automática y Machine Learning. Eso es. Entonces, antes de empezar, yo he prometido que ya que estamos en streaming, pues como mis padres estaban súper emocionados, he dicho, voy a saludaros, así que, hola papi, mami. Y nada, a ver si tanto vosotros como ellos se enteran de todo esto, que es bastante interesante y bueno, complejo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el Deep Learning? Para explicar qué es el Deep Learning, ¿vale? Tenemos que explicar primero qué significa el Machine Learning, ¿vale? Entonces, nosotros hemos tratado de definirlo así, como un conjunto de modelos y algoritmos basados en funciones matemáticas, ¿vale? Que nos van a permitir generalmente dos cosas: identificar patrones y estos patrones, una vez identificados, pues nos permiten predecir, digamos, qué pasa, ¿no? Qué está pasando con nuestros datos. Entonces, quedaros con eso: funciones matemáticas, patrones y predecir. Entonces, ¿qué pasa? Esto no se ve. Ahora. Tenemos, generalmente dentro del Machine Learning, tenemos tres tipos de aprendizaje, ¿vale? Se llaman aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. El aprendizaje supervisado, ¿vale? Ponemos con intervención humana porque tenemos unos datos y además sabemos cuál va a ser la salida. Es decir, con este ejemplo tan sencillo, ¿cómo clasifico perros y gatos? Pues todos los que estáis aquí sabéis qué es un perro, qué es un gato, entonces tendréis vuestro dataset todo etiquetado diciendo esto es un perro, esto es un gato, os montáis la red de neuronas o lo que queráis utilizar con aprendizaje supervisado y ya sabéis clasificar y ya sabéis si la salida está bien. Entonces, ¿dónde está la magia de esto del Deep Learning y lo que vamos a contar? Pues generalmente en el aprendizaje no supervisado y en el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Entonces, estos dos tipos de aprendizaje son sin intervención humana, lo que significa que generalmente tenemos los datos, porque si no, no podemos hacer nada, tenemos nuestra arquitectura y luego vamos a tener una salida que tenemos que interpretar. Y ahí viene, digamos, la tarea del Data Scientist que dice, pues esto significa no sé qué, esto significa no sé cuántos. Es verdad que, por ejemplo, con el ejemplo que hemos puesto aquí, si de repente digo, quiero clasificar razas de perros, por ejemplo, como Moisés ayer en su charla, pues digamos que, claro, yo el Data Scientist te va a decir, pues mira, aquí hay un tipo de perro, aquí hay otro, no sé qué, pero igual no sabe qué tipo de perro es. Entonces, claro, aquí está también un poco la magia de que el Deep Learning o el Machine Learning ha llegado también a muchas áreas, pues como la lingüística, yo qué sé, pues expertos en todo este tipo de cosas, de reconocimiento de imágenes y demás. Entonces, cada vez es un área más transversal, ¿no? Y eso también aporta mayor riqueza al Machine Learning. Y luego la última cosa sería el aprendizaje por refuerzo, en el que, digamos, si seguimos con el ejemplo de los perros, pues sería algo así como cómo entreno a un perro, ¿no? Si yo quiero que mi perro, pues yo qué sé, me choque así la mano, o se levante o se siente o demás, normalmente lo que se utilizan son políticas de recompensa, ¿no? Entonces, el aprendizaje por refuerzo está basado en eso. Si bien el aprendizaje no supervisado no teníamos, lo que os hemos dicho, no tenemos la salida, en el aprendizaje por refuerzo tampoco, pero tenemos una serie de políticas de recompensa y de penalización que nos permiten decir
generar, digamos, el comportamiento que esperamos, ¿no?, en nuestro sistema. Entonces, una vez dicho esto, el Deep Learning, digamos que engloba todo lo que es esta parte generalmente, ¿vale? También se podría hacer algo con aprendizaje supervisado, pero no tendría mucho sentido. Así que vamos a quedarnos con este concepto, que con Deep Learning somos capaces de hacer estos dos tipos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, Deep Learning, red de neuronas. Vamos a empezar con el lío. Tenemos aquí un cerebro. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que todo esto está inspirado, ¿vale?, en el cerebro humano, digamos. Es decir, si yo quiero inferir qué es este objeto de aquí, ¿vale?, mi cerebro automáticamente, y es algo que, oye, es una cualidad muy, muy importante de los humanos, es capaz de inferir de forma muy rápida, a través de todas las características que puede tener una silla, qué es una silla, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas puedo decir? Pues la forma, puedo decir el tamaño, el color, ¿vale?, determinadas cosas. ¿Qué pasa? Que esto es, digamos, lo mismo que vamos a intentar trabajar en nuestro algoritmo o en nuestra arquitectura de redes de neuronas, ¿vale? Vamos a tener diferentes capas una vez tenemos los datos de entrada y digamos que cada capa generalmente se va a encargar de una serie de características hasta que luego podamos inferir pues todo lo que significa nuestro modelo, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues como os decía, con colección de funciones matemáticas generalmente sencillas, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, entendiendo una red de neuronas, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente, cuando ahora hablamos de redes de neuronas, como os había dicho, está inspirado en cómo funciona nuestro cerebro con todas las neuronas interconectadas, ¿vale? Y tenemos unos elementos que tenéis que conocer para comprender sobre todo el resto de la charla y luego si queréis profundizar en el tema. Entonces tenemos las neuronas, que van a ser nuestros circulitos que tienen todo el poder, digamos, de nuestra arquitectura, que están conectadas formando una red. Tenemos unos datos de entrada, ¿vale? Como había comentado, importantísimos los datos de entrada. Vamos a escoger unos pesos y una función de activación, con lo cual tenéis que más o menos ya quedaros con esos nombres, y vamos a interpretar la salida, ¿vale? Todo esto es, digamos que son las claves para entender lo que es una arquitectura de red de neuronas. Entonces, una red de neuronas generalmente es así, ¿vale? Si yo la pinto, pues es así. Entonces, lo que os decía, tenemos esta primera parte que son los datos de entrada, generalmente van conectados directamente a la primera capa de neuronas, ¿vale? Y luego vamos a tener una serie de capas ocultas, que es lo que os decía, que se van a encargar de extraer esas características y aprender, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magia de esto? Aparte de que estén interconectadas, aquí tenemos estas cosas que os decía, que se llaman pesos, las W. Si no lo veis, bueno, luego lo podéis ver en YouTube o cuando subamos las transparencias, si no me creéis. Y entonces, básicamente lo que tenemos son estos pesos que son los que aportan toda la magia al sistema. Es decir, una red de neuronas consiste en aprender. ¿Y quiénes son los que aprenden? Los pesos que pongamos aquí. Entonces, estos pesos que van a ser al final numeritos, ¿vale?, más importantes o menos importantes según la fuerza que queramos dar a unos datos o a otros, ¿vale? Vamos a intentar hacer como una serie de prioridades indirectamente, junto con la función de activación que contiene cada una de las neuronas, ¿vale?, van a ser capaces de, utilizando esa combinación de datos, de pesos, con la función de activación, son capaces de decir, vale, pues me quedo con esta neurona, esta otra, ¿vale? Y saco la salida y entonces ya tengo mis datos. Hay muchas más cosas, ¿vale? No nos vamos a entretener mucho en esto, pero también pues hay una función de descenso de gradiente que nos permite saber cuándo hemos llegado al punto, digamos, óptimo de nuestro aprendizaje. Hay una función de coste y un umbral que también sirven para nivelar cómo de rápido o cómo de lento estamos aprendiendo, ¿vale? O si queremos que nuestra red cambie mucho o poco, pero generalmente quedaros con estos conceptos y con esta imagen, ¿vale? Porque es lo que vamos a necesitar para entender el resto de cosas. Y luego, relacionado con la función de activación, para que no os asustéis, que ya empezamos a entrar en terrenos un poco más pantanosos, la función de activación es una cosa muy simple, es decir, son funciones matemáticas pero muy simples, como las que podéis ver aquí, ¿vale? Son funciones matemáticas que generalmente lo que hacen es quitarnos datos o parte de los datos de entrada o de los que hayamos procesado para seguir con nuestro aprendizaje dentro de la red, ¿vale? Porque tenéis que pensar que esto está hecho a gran escala, sobre todo en el Deep Learning, ¿vale? Entonces nos permiten, digamos, ya trabajar con una especie de muestreo dentro de lo que es la red completa de datos, ¿vale?
Entonces, como os decía, pues según los pesos que tengamos y la función de activación que hayamos escogido, ¿vale? Pues vamos a obtener unos valores u otros. Bien, he remarcado esta en rojo, ¿vale? Porque generalmente es la que se utiliza ahora mucho en TensorFlow y luego la va a comentar mi compañero Moisés. Entonces quedaros sobre todo con esta, ¿vale? Que simplemente lo que hace es pues que se carga, si lo veis aquí, se carga todos los valores negativos, ¿vale? Se los va a cargar, va a poner un 0 y el resto va a mantener los valores que tenemos en la red, ¿vale? Para que os hagáis una idea más o menos de cómo funcionan estas funciones. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos? A ver, ¿por qué no va esto otra vez? Moisés, ¿qué has hecho? Pues no avanza. ¿Que tengo que moverme aquí o qué? Ahora. Es esto, ¿no? Vale. Y entonces ahora llegamos a la magia, ¿vale? Ya cada vez las transparencias se complican más y dices, madre mía, ¿qué me está hablando, por Dios? En plan, que si peso, que si función de activación, que si tal, vale. Pues hay otra cosa que además hace la magia en la red de neuronas, que es el algoritmo de backpropagation, ¿vale? De nuevo, no me voy a enrollar mucho con el tema, os podría contar más cosas, pero no tenemos tiempo, desgraciadamente. Entonces, para que os hagáis una idea, una vez ya tengo mis pesos, mi función de activación, he propagado los valores, ¿vale? Ya tengo más o menos lo que quiero escoger en mi red, ya mi red ha aprendido y demás. En cada ciclo de entrenamiento, ¿vale? Cuando llego, digamos, al final de la arquitectura, lo que hace la red por dentro es propagar los pesos hacia atrás, ¿vale? Los valores de los pesos se propagan de tal forma que es como conseguimos ir aprendiendo más y más y más cada vez. Por eso generalmente las gráficas siempre van convergiendo, ¿vale? Entonces la idea es esa, digamos que tenemos todos los pesos y demás, ¿vale? Todo se va generando y luego de repente todo se propaga hacia atrás, ¿vale? Se propaga y los pesos van cambiando y nuestra red va cambiando igual y va aprendiendo. Quedaros de nuevo con esa idea, ¿vale? Y ahora, después de toda esta carrerilla, pues eso, what the fuck is this shit, please stop now, ¿no? Entonces, yo espero que no os hayáis deprimido todavía con el tema. Yo lo he intentado contar lo más fácil posible. Sí, ya os digo, son conceptos simples, ¿vale? Podéis aprender un montón en internet sobre el tema, pero básicamente mi idea es, por favor, seguir con vuestra atención, que por ahora va muy bien, os veo muy atentos, y vamos a seguir ahora con los tipos de redes de neuronas, que aquí ya es donde va a empezar un poco la magia de la charla, ¿no? Entonces, para trabajar en Deep Learning, digo Deep Learning porque esta charla está focalizada en Deep Learning, pero son todos, digamos, arquitecturas de redes de neuronas, ¿vale? Entonces, para trabajar en Deep Learning generalmente tenemos estas 4 redes, ¿vale? Luego mi compañero se centrará en estas de aquí, en TensorFlow, pero bueno, generalmente tenemos estas 4 redes, ¿vale? Y vamos a empezar por la primera, que se llama feedforward, ¿vale? Feedforward, ¿por qué? Pues es tan simple porque el nombre, quiero decir, porque va desde izquierda hacia la derecha, siempre hacia adelante, ¿vale? Es decir, todo esto que os he contado de pesos, de cómo están conectadas las neuronas y demás, va siempre de izquierda a derecha, de dato de entrada hacia la salida, ¿vale? Entonces, esta digamos que es la red que se utilizaba en su día, cuando todo empezó con las redes neuronales, allá en los años 80 y por ahí, la gente utilizaba esto que se conocía como perceptrón multicapa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues lo que os decía, todo avanza en la misma dirección, generalmente el proceso de aprendizaje siempre es el mismo y ya está, y se puede hacer tan grande o tan pequeño como queramos, ¿vale? Esa es la primera idea. Ahora ya, como tenemos también mayor capacidad de cómputo y todo esto ha escalado pues hasta límites que nadie pensaba, ¿vale? Porque ahí donde lo pensáis, las redes de neuronas estaban como, esto ya no sé, no va a tener tirón nunca jamás en la vida, y luego mirad. Entonces ahora tenemos también las redes de neuronas recurrentes. Y la diferencia respecto a las primeras que os he comentado es estos ciclos que podéis ver aquí, ¿vale? Os he puesto los coloritos para que entendáis lo que es cada una de las neuronas y no liarme. Pero básicamente os tenéis que centrar en estas de aquí. O sea, si en las otras teníamos capas ocultas, ¿vale? Que van todo hacia adelante, aquí tenemos una especie de neurona que tiene como un ciclo, ¿vale? Y la magia, digamos, de esta red es que permite acumular el valor de entrenamiento, ¿vale? De los pesos durante más tiempo en la red. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que es más compleja de entender de cara a que igual no entiendo bien qué está haciendo por debajo porque no muta tan fácil como las otras, ¿vale? Pero es verdad que para ciertas tareas, pues funcionan mucho mejor. Por ejemplo, pues como estaba comentando antes con mi compañero, pues para procesos de traducción, ¿no? De aprender palabras y este tipo de cosas, ¿no? Digamos que esto hace que el aprendizaje permanezca más tiempo, ¿vale? En la red.
y mute menos. Es decir, tareas que sean de aprender rápido y fácil, pues igual esta red os puede valer, ¿vale? Pero generalmente las que se utilizan, sobre todo en Deep Learning, ¿vale? TensorFlow y demás, son estas de aquí. Y ahora ya cuando se empieza a complicar otra vez el tema. Y cada vez esto es más grande y más complejo. Entonces, antes teníamos solo 3 tipos de neuronas, ahora tenemos más, ¿vale? Tenemos 5. De las recurrentes nos vamos a olvidar, ¿vale? Y nos vamos a centrar en esto de aquí. Generalmente las redes convolucionales, ¿vale? Se utilizan para entender qué está pasando en las imágenes, ¿vale? Digamos que es su fortaleza. Entonces me voy a centrar en ese ejemplo. Imaginaros que estamos recibiendo una imagen aquí. Yo esa imagen, como no la entiendo de golpe, pues lo que hago es trocearla, ¿vale? En trocitos pequeñitos. Entonces digamos que cada neurona de las que hay aquí se va a encargar, digamos, de una parte de esa imagen, ¿vale? Para que os lo pintéis un poco más o menos en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos 2 tipos de neuronas, las convolucionales y las pool, ¿vale? Entonces, estas convolucionales, que son las que tenéis aquí, la primera, ¿vale? De nuevo están todas interconectadas, igual que antes, pero digamos que lo que hacen es un submuestreo de los datos. Imaginaros que la imagen, yo qué sé, tiene una calidad bestial, ¿vale? Pues igual no me interesan, por lo que sea, todos los trozos de la imagen. Entonces, digamos que podemos aplicar filtros, ¿vale? Porque estas redes funcionan con filtros también, junto con las neuronas, y entonces podemos aplicar este tipo de operaciones pues para simplificar un poco los datos, ¿vale? Y ver un poco qué pasa con la foto. Entonces, digamos que nos vamos a quedar con que estas neuronas convolucionales nos permiten depurar, digamos, datos de entrada o entre las neuronas, porque podemos tener varias capas, ¿vale? Ahora lo comentaré, de convolucionales y de pool. Y las otras, ¿vale? Las pool, lo que nos permiten, que son estas que tenéis aquí con el círculo aquí dentro, ¿vale? Lo que nos permiten es analizar la imagen a distintos niveles, ¿vale? Hemos dicho que hemos troceado la imagen, tenemos todos estos datos de entrada, cada neurona se encarga de un trocito de la imagen. Entonces aquí tengo 3 capas, ¿vale? El ejemplo lo he puesto con 4, pero bueno, digamos que sería pues igual la primera capa, una vez he recibido la imagen, ¿vale? La primera capa se va a encargar de filtros que me detectan el color de la imagen, ¿no? ¿Qué color tengo en cada trocito? El siguiente se va a encargar, pues yo qué sé, de si hay líneas o qué tipo de curvas o lo que sea, ¿vale? Que pueda aparecer en la imagen, digamos, a un nivel de abstracción mayor, ¿vale? El siguiente se va a encargar, pues, de ver cosas que haya en la imagen, ¿vale? De nuevo, a un nivel mayor. Y ya el último, de repente, aunque aquí no se ve bien, probablemente no lo veis, se está encargando de reconocer una cara, ¿vale? Entonces, estas redes funcionan así, digamos que son por niveles. Primero, nos centramos en lo más concreto de la imagen, más simple, ¿vale? Y luego vamos subiendo. Y esa es la idea de combinar estos 2 tipos de capas, ¿vale? Podemos combinar tantos como queramos, de hecho es la magia también de las redes convolucionales, y de esa forma podemos detectar pues qué está pasando en nuestra imagen, ¿vale? Y sacar por la salida pues esa inferencia. Y luego están las opuestas, ¿vale? O sea, las convolucionales funcionarían así, tengo la imagen y voy haciendo estas operaciones de pooling, ¿vale? Y de lo que he comentado antes, que se me ha ido, de las ocultas estas que están aquí. Esto no lo hemos cambiado, Moisés. Esta. Convolucionales y pool, ¿vale? y entonces vamos combinando estas dos, ¿vale? Y como veis, el tamaño, digamos que va convergiendo hasta que ya infiero, digamos, lo que es mi imagen. Y las de convolucionales, aunque luego no las vamos a utilizar en la siguiente parte de la charla, digamos que hacen lo contrario, ¿vale? Yo empiezo de algo que tengo muy concreto y voy haciendo la operación contraria, que es el unpooling, ¿vale? Entonces, de nuevo, de esta parte quedaros con que el pooling y el convolution lo que nos permiten es, por niveles y utilizando filtros, junto con esos pesos, ¿vale? Nos permiten entender qué está pasando en mi imagen. ¿Bien? Entonces, de nuevo, he contado muchas cosas, ¿vale? Pero quedaros con los conceptos básicos y con eso os va a servir para entender la segunda parte de la charla, ¿vale? ¿Qué es Deep Learning entonces? Pues el Deep Learning no es más que, de nuevo, redes de neuronas, ¿vale? Lo que pasa es que Deep Learning es como que el nombre mola más, ¿sabéis? Y ya sabéis que eso nos gusta mucho a los informáticos. Somos como los frameworks JS, pues igual con el Deep Learning, ¿sabes? Teníamos envidia. Entonces, como Neural Network estaba ahí como ya muy, esto es como muy de los 80, pues Deep Learning. Entonces, Deep Learning es coger
mogollón, ¿vale?, de red de neuronas, porque claro, todo el cómputo, toda la capacidad de cómputo, los ordenadores, todo ha evolucionado, ¿vale?, y más con todos los frameworks y los entornos que nos han dado Google, IBM, etc. Entonces, Deep Learning consiste en crear un mogollón, una red súper grande, ¿vale?, de neuronas que están todas interconectadas, o por ejemplo, como las convolucionales que os acabo de explicar, y pues obtener esos datos de salida, ¿vale? Eso es el Deep Learning, no es otra cosa que redes de neuronas a gran escala, ¿vale? Es decir, que si queréis aprender de Deep Learning, tenéis que aprender de redes de neuronas. Y ya, pues un ejemplo, y con esto termino mi parte, por resumir un poco todos los conceptos, ¿vale? Cómo funcionaría de nuevo una red de neuronas en Deep Learning. Pues tenemos aquí una imagen de un coche, ¿vale? Este sería cómo se vería una red, digamos, convolucional, ¿vale? Lo que os decía, tenemos como etapas, ¿vale? Y esto podéis ver que se va asemejando como una matriz, ¿vale? Ya quedaros con ese concepto también. Entonces, digamos que tenemos la imagen grande, tenemos todas las neuronas de entrada que están asociadas a cada trocito de la imagen y tenemos aquí las distintas etapas, ¿vale?, del aprendizaje, en el que primero nos vamos a todo el zoom del coche, como podéis ver aquí, y solo vemos unas líneas, unos colores blancos, grises, negros. Luego hacemos este zoom out, ¿no? Ponemos un nivel de abstracción más hacia arriba, que ya sería pues igual cuando estamos por aquí, y ya empezamos a ver más cosas, y luego más cosas, y decimos, ah, pues es un coche, ¿no? Y esa es toda la magia, quedaros con eso. Bueno, aquí infiere el modelo y demás, pero ya os digo que en el ejemplo, pues generalmente un coche, ¿vale? Alguien que ha trabajado mucho en esto, si lo conocéis, por si queréis luego profundizar, es Andrew Ng, por ejemplo, que fue como el que, bueno, extendió todo este concepto de Deep Learning también, y por supuesto DeepMind, así que si queréis echar un vistazo en internet, pues yo creo que puede ser muy útil. De hecho, este ejemplo es de Andrew Ng, ¿vale? Y un par de cosas, o 5, antes de que le dé la palabra a mi compañero Moisés. Son estas 5 cosas, ¿vale? Aparte de todo lo que os he contado más técnico o más teórico, ¿vale? Tenéis que quedaros con estas 5 cosas. Las redes de neuronas se encuentran dentro de lo que es la IA, en lo que conocemos como técnicas o modelos o algoritmos de caja negra, ¿vale? Lo que significa que todos vais a poder trabajar con redes de neuronas, Deep Learning, llamarlo como queráis, pero es muy difícil que entendáis bien qué está pasando, ¿vale? Cuanto más grande sea la red, más difícil es saber qué está pasando con los pesos, por qué esto de repente funciona mejor que esto otro, ¿vale? Y es lo que hace que esto sea pues un tipo de técnicas en las que hay que probar, ¿vale? Ir cogiendo aprendizaje, tener idea, ¿vale? Y ahí también está la tarea de los data scientists, de nuevo, ¿vale? Que son los que se dedican un poco a este tipo de cosas. No es evidente, de nuevo, por qué unas funcionan mejor y otras peor. Es verdad que según vas avanzando, vas a aprender más cosas, tú como persona, ¿vale?, como ingeniero, pues intentas, digamos, inferir qué está pasando, o esto funciona bien siempre aquí, o en este otro modelo, en este otro problema, pero no es evidente. Ya os lo digo, que es algo que puede que os frustre al principio, de decir, jolín, siento como que estoy probando aquí valores a lo loco, ¿no? O sea, esto no se parece, que no tiene sentido, ¿no? Y luego otra cosa que quiero que quede recalcado, y es algo que también Moisés y yo hemos dicho en todas nuestras charlas, yo creo, y es que no toda la solución ahora de la IA se basa en el Deep Learning, ¿vale? Hay muchísimas técnicas, hay muchísimas cosas. Es verdad que normalmente nos fijamos en las tendencias, pero puede que estéis intentando resolver vuestro problema con Deep Learning y no sea la técnica más adecuada, ¿vale? Entonces, pues que sepáis que hay muchas más técnicas aparte de redes de neuronas o Deep Learning. Y luego, que Deep Learning no es estrictamente aprendizaje no supervisado, ¿vale? Acordaros de los 3 tipos de aprendizaje que he comentado. Deep Learning, digamos que engloba sobre todo los 2 tipos de aprendizaje, el no supervisado y el de por refuerzo, que ahora también está cogiendo mucha fuerza, ¿vale? Si queréis aprender más de aprendizaje por refuerzo, el campo, digamos, directo de aplicación es la robótica, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo. Y nada, pues con esto yo dejo... ¿Ves? Ya le pasa esto otra vez. Aquí. Ya le dejo a mi compañero Moisés que os cuente ahora todo esto aplicado a TensorFlow. Y a daros un respiro de toda esta parte más teórica. Vamos a la parte de practice. Estos 40 segundos me los devolvéis, no los de aplaudir. Bueno, ahora vamos a ver cómo aplicamos todos estos conceptos teóricos sobre este framework que es TensorFlow, desarrollado por Google. Pero bueno, la primera pregunta que uno se debería hacer, si no sabe lo que es TensorFlow, es ¿qué es TensorFlow?
¿Okay? TensorFlow no es un sistema en el que podamos crear redes de neuronas, es más bien un sistema o un framework en el que podemos crear algoritmos que son capaces de aprender cosas o de aplicar machine learning para conseguir una serie de resultados. Y este tipo de arquitectura o este tipo de infraestructura se basa en dos conceptos básicos. El primero es los tensores, que son los datos, la información que entra y que sale del algoritmo y que se va propagando entre las diferentes operaciones que se realizan en el algoritmo, y el flujo, de ahí el nombre, que es el conjunto o la secuencia de operaciones que se aplican para conseguir obtener los resultados que tenemos. Es decir, cuando nosotros construimos un modelo basado en una red de neuronas en TensorFlow, lo que estamos haciendo es transformar eso en un grafo de operaciones, que normalmente son las operaciones que representan cada una de las capas, y que hacen que se resuelva el problema o que nuestra red aprenda y luego sea capaz de predecir algo o de identificar o de clasificar cosas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, para intentar explicaros un poco cómo funciona por debajo TensorFlow, voy a construir una pequeña red de neuronas utilizando una función de activación que es la función ReLU, que es una función matemática que lo único que hace es eliminar aquellos valores que son menores que 0. ¿De acuerdo? Es decir, si algo es negativo, lo convierte en 0, y si algo es positivo, lo deja con el valor que tenía. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos crear una red de este tipo, muy sencilla, se me fue el puntero, haríamos algo como esto, ¿de acuerdo? Donde tenemos una capa de entrada, una capa de salida y nuestras operaciones, ¿de acuerdo? Esta es la capa de entrada donde entran nuestros datos, y esto es lo que sería, por decirlo de algún modo, la capa oculta. En esta capa oculta, lo que nosotros tenemos es una operación que se produce entre los elementos de entrada y lo que tenemos representado en esta capa, que normalmente son los pesos de la neurona, de las diferentes neuronas. Una vez que se aplica esa operación, que es esta función que tenemos aquí, la función que tenemos aquí determinada, a continuación aplicaremos la función ReLU, que es nuestra función de activación, para saber si el resultado que hemos obtenido de la neurona o de las diferentes neuronas es válido o no. De forma que nos quedamos solo con aquellos valores que nos interesan. De ahí que lo que intentemos hacer con una red de neuronas sea siempre aprender los pesos de las operaciones, con el fin de quedarnos con aquellas operaciones o con aquellos valores que sean mucho mejores. Pero ¿cómo funciona esto internamente? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro realmente? Pues lo que pasa aquí es esto. Normalmente las neuronas son simplemente operaciones matemáticas, y en el caso de las imágenes son siempre operaciones sobre matrices. Esta sería nuestra entrada, que en este caso es un vector, ¿de acuerdo? O es una matriz unidimensional, pero que puede ser una matriz muy grande. Y la función donde están los pesos de la neurona, la operación que se aplica en esta capa, simplemente es una multiplicación entre otra matriz. El resultado sería otro vector, en este caso un vector columna, y sobre ese aplicaríamos nuestra función ReLU, que este es el resultado. Este sería el resultado de la anterior operación, y a continuación sobre este resultado aplicaríamos nuestra función ReLU, y el resultado que obtendríamos sería lo que hace la red de neuronas, sería lo que hemos aprendido o sería la clasificación o la predicción que estamos haciendo. ¿Y cómo se traduce esto cuando nosotros lo implementamos en TensorFlow? Pues normalmente se convierte en un grafo como este, donde tenemos nuestra entrada, que es la X, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra matriz, que es la que define esto de aquí, donde se aplica una operación, que es la multiplicación, se obtiene un resultado, que es la Y, que viajaría por aquí, sobre la cual se aplica una función ReLU. Y a continuación tenemos nuestro resultado, y este sería el resultado de nuestra red de neuronas. Si ponemos 1000 capas aquí, pues tendremos miles de operaciones. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Pues imaginaros que vuestro grafo tiene 1000 nodos, cada una de estas operaciones es sobre una matriz muy grande, pues lo que podéis hacer es cada una de estas operaciones paralelizarla sobre todos vuestros cores, máquinas o elementos o dispositivos en los cuales podréis hacer operaciones con TensorFlow. Por eso, si tenemos una red muy grande, somos capaces de ir muy rápido procesando los datos. Somos capaces de que nuestra red aprenda muy rápido. Pero ¿cómo se hace esto luego en TensorFlow? ¿Cómo codifico yo este grafo? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues este código que veis aquí es la codificación exacta de este grafo que veis aquí. El código es extremadamente sencillo. Esto es lo más fácil que se puede hacer en TensorFlow. Bueno, creo que si solo haces una operación sería más, podríamos decir que es más fácil.
¿Qué hace este código? Pues lo que hace el grafo. Lo que vemos aquí, ahora me estoy dando cuenta que no se ve, disculpad. Lo que tenemos aquí es la operación de entrada. Voy a pasar a la anterior transparencia, así lo veo yo. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es definir una variable que es de tipo contenedor, que lo que va a hacer es recibir una entrada, que luego le vamos a dar para que el algoritmo sea capaz de aprender. A continuación, lo que hacemos es generar una matriz. En este caso, yo la voy a generar de manera aleatoria. Genero una matriz aleatoria, la llamo M, y la guardo en una variable. Y a continuación, lo que hago es que aplico una operación de multiplicación entre la matriz y X, que me da un resultado Y. Y a partir de ese valor, aplico una función relu. Y tengo como resultado la salida de mi red. Con eso ya he conseguido realizar una operación. Y todavía no tengo una red de neuronas porque no he aprendido nada. Simplemente he creado un grafo de operaciones. Luego, al final, lo que hago es que pinto mi matriz. Pinto mi resultado, cierro mi sesión y ejecuto todo. Este código tan sencillo se transforma en un grafo. Si nosotros escribimos un código muchísimo más complicado, el sistema va a hacer lo mismo. Va a construir un grafo basado en las diferentes operaciones, desde atrás hacia adelante, utilizando las salidas y yendo hacia la entrada. Y de esa manera va a construir un grafo que está dirigido por las operaciones. En TensorFlow, cuando nosotros queremos operar, tenemos que definir siempre una sesión. Y hasta que no ejecutemos la sesión, no se van a llenar, por ejemplo, estas variables. Vamos a construir nuestro grafo, pero las variables que ya hemos definido como placeholder solo se van a llenar cuando nosotros ejecutemos, por decirlo de algún modo, nuestro algoritmo. Y para hacer eso, utilizamos esta función de aquí. Estamos alimentando nuestro algoritmo. Como vemos, en la función de ejecución, para el resultado R, le estamos alimentando la variable X con este array que tenemos aquí. De esta manera, somos capaces, una vez que hemos construido nuestro grafo de operaciones, ejecutarlo y obtener un resultado. Así de sencillo. Y si le preguntamos a TensorFlow que nos diga cuál es el grafo que ha construido, porque este de aquí le he pintado yo, este nos lo da TensorFlow, así de bonito. El que os da TensorFlow es algo tal que así. Como veis, tenemos un placeholder, que es nuestra variable X, nuestra variable M, que es de tipo matriz, una generación aleatoria de valores, una función de multiplicación de matrices y, por último, una función relu con la salida de la multiplicación de matrices. Es lo mismo que he pintado yo antes, pero en este caso ha sido TensorFlow el que ha construido el grafo. Una vez dado este código, él es capaz de hacer esto. Si le damos un código mucho más complicado, hace algo más complicado. Vale, entonces, ¿cómo creamos ahora una red de neuronas? ¿Qué tenemos que utilizar? Esto ha sido un grafo, algo bastante sencillo. ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué me ofrece TensorFlow para poder crear una red de neuronas? Bueno, para intentar explicaros qué hay disponible o qué podemos hacer, vamos a utilizar las redes de neuronas convolucionales, que antes ha explicado mi compañera. Esto es una red de neuronas convolucional. Tenemos una capa de entrada, una capa de salida, en este caso una capa de neuronas convolucionales, un montón de neuronas de tipo max pool o de tipo pool, y luego tenemos dos capas de neuronas full connected. Estas capas de neuronas full connected son exactamente iguales a la capa de neuronas que yo expliqué que he explicado en las anteriores transparencias. Consiste en aplicar una operación de multiplicación de matrices. Simplemente eso. ¿Y cómo construyo esto en TensorFlow? Bueno, lo primero que tengo que hacer es construir las capas convolucionales, ya que son las primeras. ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hace una capa convolucional? Pues lo que hace es, dada una entrada, que sería nuestra imagen, selecciona un fragmento de esa imagen y hace una operación sobre todos estos valores, obteniendo un resultado. En este caso, lo que está haciendo es sumar los valores de la diagonal. Dependiendo de qué información queramos extraer de la imagen, definiremos este kernel de una manera u otra. Esto es lo que se suele decir el peso de la neurona. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que nosotros queramos extraer, de qué información queramos obtener. Si queremos centrarnos en un tipo de valores, se obtendrán unos pesos, y si queremos centrarnos en otros, se obtendrán otros. ¿Y cómo hago yo esto en TensorFlow? ¿Qué tengo que decirle a TensorFlow para hacerle esto? Bueno, pues es bastante sencillo. Lo único que tengo que definir es una capa convolucional 2D, donde le indico cuál es mi entrada. En este caso son mis neuronas de entrada, ¿de acuerdo? Esto es una variable, como la que hemos definido antes, como la X.
Le decimos cómo va a ser de grande el filtro, es decir, cuántas de estas va a crear, cómo va a ser nuestra matriz de salida, y le decimos cuál es el tamaño del kernel. 6×6, en este caso, en el ejemplo es 3×3, pero yo estoy utilizando un kernel de 6×6. Dependiendo de cómo configuremos esto, la forma en la que nuestra capa de neuronas convolutivas funcionará de una manera u otra. Y por último, en este caso, en el caso de TensorFlow, la capa ReLU se utiliza como función de activación y no se utiliza como una capa independiente. Desde el punto de vista teórico sí que se puede considerar como una capa independiente, pero en el caso de TensorFlow no. Utilizando esto podríamos crear todas las capas que quisiéramos de neuronas convolucionales. Vale, tenemos nuestra capa de neuronas convolucionales. ¿Qué hacemos ahora? Pues tendremos que definir nuestra capa de neuronas ReLU, de neuronas pool. ¿Qué es una capa de neuronas pool? Pues una capa de neuronas pool es aquella que intenta discretizar información, es decir, extraer información más precisa. ¿Y cómo funciona eso? Pues otra operación de matrices. En TensorFlow, sobre las neuronas, todo son operaciones matriciales, absolutamente todo. Así que si queréis hacer una red de neuronas y saber un poco qué es lo que está pasando, tendréis que ir a ver cómo funcionan las operaciones de matrices, porque esto es todo así. La función más típica que es utilizar es la función maxpool, y en TensorFlow es la que normalmente todo el mundo utiliza. ¿Y qué hace esta función? Pues bueno, lo que hace normalmente es que coge el mayor de los valores de un kernel. En este caso estoy utilizando kernels de 2×2, pues en cada uno de ellos cojo el mayor valor. ¿Existen más funciones de tipo pool? Sí. Por ejemplo, está la average pool, que lo que hace es una media de todos los valores y se queda el mejor. ¿Cuándo necesito utilizar una u otra? Pues depende del tipo de información que quiera extraer de la neurona. ¿Cómo sé eso? Pues bueno, por experiencia, o como dijo mi compañero anteriormente, probando y metiendo capas de neuronas hasta ver si soy capaz de extraer la información que me interesa. O utilizando otro algoritmo que sea capaz de decirme cuáles son las mejores capas, que también los hay. ¿Y cómo se transforma esto en TensorFlow? Pues lo que tenemos que hacer es utilizar una función de tipo masspooling a la que le pasamos nuestra capa anterior. Este es el resultado, era el tensor que nos había generado nuestra anterior operación. Le decimos que queremos un kernel de 2×2 y lo aplicamos. ¿Y qué hace esto? Pues normalmente lo que hace es que coge nuestros datos y los hace más pequeñitos. Por decirlo de algún modo, extrae información, quita información que no le interesa, genera una abstracción y dice, bueno, a lo mejor quiero encontrar los bordes de los faros de un vehículo, a lo mejor quiero encontrar los pliegues de la cara de alguien, a lo mejor quiero encontrar el color de los labios. Pues utilizando este tipo de funciones soy capaz de intentar discretizar la información para llegar ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues en este caso tenemos 3 capas de neuronas que lo que hacen es que discretizan muchísimo la información y luego utilizamos nuestras capas de todas las conexiones. Esto en TensorFlow es lo que se llama una capa dense. ¿Qué es eso? Bueno, es una capa en la que se aplica una operación matemática, que normalmente es una multiplicación de matrices, que coge todos los valores que tiene aquí, se los pasa a todos y extiende la información. ¿Para qué sirve? Pues esta capa es de las más importantes, porque lo que hace es clasificar la información. Hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido extraer información. Por decirlo de alguna manera, hemos intentado extraer de manera automática los atributos de nuestra información. No sabemos muy bien cómo los han hecho las neuronas, pero han ido extrayendo información. Y estas capas de aquí lo que hacen es clasificarla. Son las que deciden si la información que han obtenido es la de un perro, es la de un gato, es la de un caballo o es la de un coche. Normalmente, cuando nosotros estamos trabajando en TensorFlow, tenemos que hacer algo más antes de aplicar las capas dense. Tenemos que hacer un reshape. ¿Qué es esto? Lo que hacemos es que transformamos la matriz que nos ha dado, por decirlo de alguna manera, o el vector que nos ha dado la capa anterior, en una estructura que nosotros podemos entender. Es decir, en un vector más similar al que nosotros tenemos que utilizar en la siguiente capa. No es necesario, pero es recomendable. De esa manera hay información que no se pierde o se puede obtener información repetida que puede ser útil en algunas situaciones. Y utilizando estas 4 funciones somos capaces de construir una red de neuronas convolucionales. Bueno, luego tendríamos que poner a aprenderla, decirle que utilice un conjunto de entrenamiento y luego probarla con un conjunto de test. Pero con estas 4 funciones seríamos capaces de hacerlo y definir toda la red. Y podríamos obtener algo de este estilo.
Yo anoche intenté terminarla, pero no me dio tiempo. Espero terminarla hoy, subirla al GitHub, con toda la red construida para detectar coches. ¿Y qué es? Simplemente son capas convolutivas, relus, pool, puestas unas tras otras, que lo único que hacen es obtener información, activarse, obtener información, activarse, obtener información, hasta que llegan aquí, que es full connected, es una capa de neuronas totalmente conectada, que en este caso solo es una, y tiene exactamente 5 neuronas. ¿Por qué 5 neuronas? Porque son las 5 clases en las que yo voy a clasificar mis objetos. ¿De acuerdo? Si yo quisiera clasificar, en este caso, los 5 vehículos en 50, en mi última capa de Full Connected tendría 50 neuronas, porque voy a esperar 50 opciones. ¿Y qué es lo que voy a conseguir? Pues solo voy a conseguir información en aquella neurona que se active, o en aquellas neuronas que se activen, porque cada una se activará con un valor. Y me quedaré la que tiene el valor más alto. ¿Por qué? Porque es la neurona que ha ganado, es la que ha dicho, este elemento es un coche. Entonces, al final, el Deep Learning no es ni más ni menos que poner aquí montones de capas con neuronas e intentar extraer la suficiente información para diferenciar entre cosas distintas. Simplemente es eso. ¿Y por qué ahora funciona y no funcionaba en los años 80? Bueno, pues porque TensorFlow coge todas estas capas, las convierte en un grafo dirigido que luego es paralizado entre todos los ordenadores que tenemos disponibles para ejecutar el grafo. ¿Qué implica eso? Pues que podemos procesar información de manera súper rápida. ¿Por qué? Porque las operaciones basadas en visión por computador, que son totalmente álgebra de matrices, lo que hacen es operaciones muy sencillas, pero muchísimas veces. Entonces, con datos independientes, totalmente independientes, lo que nos permite paralizarlas de manera sencilla. Y es lo que ha conseguido hacer Google con TensorFlow. Pero, ¿TensorFlow solo vale para usar neuronas, para crear redes de neuronas? Pues no. Con TensorFlow podemos construir cualquier tipo de algoritmo que queramos. Podemos utilizar también algoritmos de aprendizaje supervisado. Y un ejemplo de ello es este. Yo voy a utilizar un algoritmo de regresión lineal utilizando TensorFlow. No es una red de neuronas, es un algoritmo de regresión lineal. ¿Para qué? Pues dado un conjunto de valores en un espacio bidimensional o n-dimensional, lo que voy a hacer es conseguir una recta que sea capaz de predecirme los valores del eje Y con respecto a los valores del eje X. ¿Y cómo hago esto con TensorFlow? Bueno, pues este no es el código completo, lo subiré al GitHub cuando actualice las transparencias y ponga la URL aquí debajo, pero es parte del código. Y esto, no sé si sois capaces de verlo, es el grafo de operaciones que TensorFlow genera al cargar este código y ejecutarlo. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Bueno, pues yo lo que he usado es un gradiente descendente, que es un algoritmo de optimización que se utiliza para calcular, por decirlo como no, los pesos o estos dos valores, la W y la B, en una recta con pendiente, que era lo que teníamos antes. Esto, seguro que algunos os acordáis de vuestra época en el colegio o en el instituto, esto es una pendiente de una recta. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar regresión lineal, lo que tenemos que calcular es esta recta, la que mejor nos sirva, la que mejor se ajuste a nuestro problema. Pues para hacer eso, yo utilizo un algoritmo de gradiente descendente. ¿Por qué? Porque este algoritmo es un algoritmo iterativo que nos permite minimizar el error obtenido al calcular la recta y nos permite obtener el valor de W y de B minimizando el error. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues con TensorFlow definimos unas variables de entrada, que son nuestra X y nuestra Y. Definimos, antes de eso, el valor de la V y de la B, que son el peso de la variable dependiente y el bias, ¿de acuerdo? A continuación, definimos nuestra operación, que no es ni más ni menos que una suma y una multiplicación, es decir, es la operación que teníamos anteriormente, esta de aquí. Y ponemos a nuestro algoritmo optimizar. Definimos nuestra optimización, le decimos que utilice el conjunto de entrenamiento, que aquí no está puesto, pero está almacenado en este tensor, y le decimos que minimice el coste, que el coste es esto de aquí, que es el error, ¿de acuerdo?, del aprendizaje. ¿Y qué lo ponemos? Bueno, arrancamos una sesión en TensorFlow, desplegamos nuestro algoritmo, lanzamos el training y por último lanzamos el testing y vemos cuál es el error que hemos obtenido.
De esta manera podemos utilizar TensorFlow para ejecutar un algoritmo de aprendizaje supervisado, lo que nos permite construir no solo algoritmos de deep learning, redes de neuronas, sino que nos permite construir cualquier tipo de algoritmo que pueda ser modularizado o modelizado en operaciones. Hombre, esto está bien, ¿no? Mola. Está chulo. Podemos utilizar cualquier tipo de algoritmo de Machine Learning o podemos crear nuestro propio algoritmo o podemos utilizar un algoritmo de cualquier otra cosa y aprovecharnos de la potencia de TensorFlow a la hora de la computación. Bueno, pues para terminar ya, porque creo que me estoy quedando sin tiempo, ¿qué conclusiones podemos decir o qué hemos aprendido en estos 35 minutos o qué esperamos nosotros dos que hayáis aprendido en estos 35 minutos? Bueno, que TensorFlow nos permite construir diferentes tipos de algoritmos, lo cual está muy bien, que las redes convolucionales son horribles, y eso es cierto, os lo digo yo, que las uso a menudo, que TensorFlow no solo sirve para crear redes de neuronas, se popularizó por el uso de las redes de neuronas, pero se pueden hacer muchísimas otras cosas, y el gran kit de la cuestión, que nuestro algoritmo se transforma en un grafo de operaciones que depende de cómo los datos, los tensores, se mueven en ese grafo. Es decir, nosotros podemos coger ese grafo y paralelizarlo, utilizar toda la potencia de cálculo que actualmente disponemos y no teníamos hace 40 años y que ahora sí. Y podemos conseguir que utilizando nuestro teléfono móvil identifiquemos cualquier cosa del mundo, porque además de eso, Google tiene una extremadamente amplísima base de datos que le hemos ido regalando todos, etiquetándola poco a poco durante los últimos 5 o 6 años, con lo que él tiene unos algoritmos de predicción espectaculares. Y por último, y decir que las operaciones de los tensores se paralelizan y por eso el Deep Learning funciona. Y ahí es donde está la magia del Deep Learning. Y bueno, por último, quería deciros, bueno, yo soy organizador de TechFest, no sé si lo conocéis, es un evento parecido a Codemotion, pero más orientado al mundo universitario y si estáis interesados en dar una charla, enseñaros lo que hacéis en vuestra compañía o lo que estáis haciendo ahora mismo porque os aburrís, nos encantaría que nos propusierais una charla y nos contarais todo aquello que hacéis, que os gusta, que no os gusta, sobre la informática y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Y bueno, el deadline es en un par de semanas, a lo mejor lo ampliamos, pero nos encantaría que nos mandaseis todos vosotros unas charlas. Y bueno, ya para terminar... Tenemos pegatinas, si queréis. Es que eso vende mucho, a ver. Y tenemos pegatinas por si queréis. Sé que luego las intercambiáis por ahí, así que estar aquí, ahora no las pedís. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que no os hayamos aburrido mucho y que hayáis aprendido algo. Así que muchas gracias. Ahora es el coffee, pero si tenéis alguna preguntilla nos podemos... Y si alguien tiene